Bitcoin está a punto de romper la resistencia del máximo histórico anterior en los 108.000, 109.000, cuando fue que generó ese wick hace varias semanas. Ahora estamos ahí nuevamente. ¿Va a ser este el breakout definitivo? Creo que realmente no importa si tenemos un retroceso en el corto plazo. Vamos a ver qué es lo que nos espera para los siguientes meses. Si desean operar cripto, pueden utilizar Bybit como casa de cambio. Obtienen hasta $50 como el bono de entrada y pueden ganar hasta $30,000 en el depósito, dependiendo del monto del depósito, de la cantidad de trading. Se pueden ir subiendo niveles y participar hasta obtener 30,000 USDT. Pueden ver todos los beneficios que obtienen abriendo la cuenta y realizando el depósito en Bybit en el enlace de abajo. Estábamos mencionando que Bitcoin ya superó todas las resistencias, la última siendo los cierres semanales de Bitcoin que anteriormente fueron los 104,000, y el hecho que Bitcoin mantenga esa resistencia ahora como soporte es una excelente señal en cuanto a acción del precio. Muy fácil dirigirse a visitar los 109,000, pero claramente cuando se encuentra el precio cerca de esta resistencia, lo lógico como traders es tener precaución, no estar comprando en estos puntos porque sería comprar en resistencias, justo en donde puede haber un rechazo, que es lo mismo que estar vendiendo justo en soportes, que por eso mencionábamos que era más bien excelente oportunidad de entrada estar comprando esta zona anterior, que básicamente es una línea de tendencia. Todos estos puntos vienen conectándose y básicamente es una línea de tendencia en donde Bitcoin muy probablemente iba a visitar, que incluso se podía combinar, casi lo hizo con el máximo histórico anterior, levemente lo tocó. Cuando tenemos dos zonas de confirmación como soporte, es mejor aún la entrada. Es un análisis técnico con mayor probabilidad básicamente. Aquí la probabilidad que tenemos es el hecho de que estuvimos acá antes. Esto fue la etapa del máximo anterior, lo tocamos dos veces y tuvimos un fake out de esto. Un fake out es romper análisis técnico, mantenerse abajo, en donde básicamente romper ese análisis técnico genera pánico, y lo vimos. Estuvimos en pánico, en extremo pánico en cripto, y también lo tuvimos en la bolsa durante varios días, que por eso fueron oportunidades de compra en la bolsa también. Ahora, lo interesante con Bitcoin es que si vemos las velas trimestrales, Bitcoin ha estado respetando un patrón todo este año, no todos los ciclos anteriores, pero este año específicamente, en donde similar también tuvimos un fake out, que fue lo que creó el inicio del mercado alcista, que fue básicamente esta etapa. Aquí también tuvimos un rango que se rompió. Muchas personas consideraban que estos ya eran los fondos del mercado bajista, y yo también por algún momento estuve comprando estos fondos, pero entendiendo la probabilidad de que si teníamos una caída más, probablemente iba a valer la pena definitivamente Bitcoin ser comprado en los 15,000. Esto resultó ser un fake out y también resultaron ser muy buenos puntos de compra. En estos puntos también la psicología es la misma. El miedo ya estaba en máximo acá en esta etapa, fue la caída de FTX, y muchas personas esperaban a Bitcoin llegar hasta los 8,000, puesto que ahí habían otras señales, análisis técnico, gaps que rellenar, pero ya estábamos en máximo miedo. Por eso, psicología es tan importante en general en trading. Y después de eso iniciamos el mercado alcista. Este mercado alcista sí una tendencia alcista clara para Bitcoin, que de hecho tiene varios ángulos de ataque. Este fue el primero. Desde el mercado bajista empezamos a crear mínimos y máximos mayores. Eventualmente se crea esta nueva etapa, que es la que hemos utilizado últimamente como puntos de compra, y ha funcionado muy bien ahora. Ahora lo que pasa es que estamos generando una tendencia muchísimo más parabólica. Sí creo que vamos a tener un tercer ángulo de ataque, este siendo el primero, este siendo el segundo, y creo que estamos creando el tercero. Solo que si marcamos este, sería un ángulo de ataque muy, pero muy parabólico, por lo que creo que va a ser invalidado en algún momento. Y por invalidado no me refiero que se acabó el mercado alcista, me refiero a que probablemente el tercer ángulo de ataque no va a ser tan parabólico, probablemente va a encontrarse de alguna manera similar a esta. Así es como suelen crearse los mercados alcistas, con diferentes ángulos de ataque. Usualmente el tercero en romperse es el final ya del mercado alcista. Idealmente tomar ganancias antes de romperlo, pero muy probablemente estamos creando ese tercero. Ahora Bitcoin está pegando con esta resistencia, y aunque tengamos ese retroceso para empezar a crear ese tercer ángulo de ataque, ya sea aquí o más adelante, lo que quería mencionar es que Bitcoin ha mantenido este patrón en donde desde los fondos del mercado bajista tenemos 2 trimestres positivos, o sea, 3 meses, o sea, cada trimestre 3 meses, en total 6 meses positivos, uno de retroceso.
luego 2 trimestres positivos, uno de retroceso. Podríamos considerar que este también fue un trimestre con retroceso, puesto que es un mínimo menor, pero tomen en cuenta que aún así el trimestre cerró en verde, que es lo que estamos tomando principalmente en cuenta, midiendo acá las velas, los trimestres en sí, cómo cierran. Y estos otros 2 trimestres positivos, igual como se ha recibido este patrón. Estuvimos mencionando en esta etapa que entonces este trimestre en rojo probablemente iba a resultar en los siguientes 3 meses en positivo. Ahora estamos en el segundo mes de este trimestre. En mayo, junio sería el último del segundo trimestre del año y claramente es un trimestre alcista por el momento. Tendríamos que retroceder hasta abajo de los 80,000 para considerar que el trimestre terminó en rojo y se canceló este patrón. Pero claramente lo veo muy, pero muy poco probable. De hecho, si algo así sucede, estaría mencionando que incluso entonces se acabó el mercado alcista del todo y fue un ciclo diferente y no se respetaron los ciclos de Bitcoin y todo cambió y probablemente ya cayó la recesión. Y eso no es lo que estamos viendo. No solo por acción del precio, sino porque todavía no están todas las señales en general de una recesión como el desempleo disparándose. Pero ahora que estamos acá, esta vela claramente solo cerrando acá significa que ya hicimos un nuevo máximo en velas trimestrales. Estamos muy cerca de romper los wicks anteriores. Estamos en los 1,700, en los 107,000 para Bitcoin, $107,000 por cada Bitcoin. Y esto es precio alcista. Y si se repite el patrón, quedan, 4 meses más después de concluir mayo. Pero tengan en cuenta que aún así los trimestres no necesariamente cierran en el tope. Por eso considero que el tope pueda ser para los últimos meses de este año. De hecho, lo que hemos enseñado acá es que Bitcoin, medidos de los topes, está muy cerca ya de la etapa final. Esta gráfica es cómo se han comportado todos los ciclos de Bitcoin. La azul fue el primer ciclo, que claramente hizo el tope muy temprano en comparación a los últimos ciclos, porque fue el primero, es el más volátil, es un activo muy, muy nuevo. La psicología es muy distinta. Así sucede con todos los activos muy nuevos, son más volátiles, crecen muy rápido, caen muy rápido. Y estos últimos 2 es donde Bitcoin ya básicamente ha sido un activo de mayor capitalización. Este ciclo actual y cada ciclo nuevo que se va viviendo, cada vez más Bitcoin va a ser un activo más seguro, más estable, con mayor capital en general. No va a tener rendimientos como estos, pero tampoco caídas como estos, que aquí sí veíamos caídas del 90%. En los últimos hemos visto caídas del 80 y 70%. Pero aún así, en donde estamos ya equiparando los últimos 2 ciclos, de que estamos exactamente igual a los últimos 2 ciclos en promedio, quedaría una etapa final que probablemente se va a combinar con esta última vela que sigue, que equivale a 3 meses. Eso sí, no significa vender exactamente al final de esa vela, porque como pueden ver en algunos casos hay retroceso, incluso al final de esa vela. En este también bastante retroceso y aquí se pudo haber dejado de hecho hasta un 28% esperando que cierre la vela. Simplemente es una manera de ver lo que queda, pero no es una manera para tomar ganancias. Para tomar ganancias vamos a analizar muchas otras cosas. Aquí he mencionado cuál es mi expectativa en análisis técnico también. Pero solo para que lo tengan en cuenta, Bitcoin está a punto de romper, pero también es válido sostener puesto que la acción del precio es positiva. Entonces, después de esto, es muy probable tener todavía a continuación unos meses más y después de eso, probablemente el tope del mercado alcista, porque ya estaríamos equiparando a los últimos 2 ciclos en exactamente esa cantidad de tiempo, de unos 3 a 4 meses, que sería en octubre de este año, si lo comparamos al ciclo del 2017, o en septiembre, si lo comparamos al ciclo del 2021. Y como ven, los últimos 2 ciclos, uno fue un poco más atrasado. El nuevo, el ciclo más reciente antes de este fue el del 2021, fue en septiembre. Podríamos considerar incluso que si esta acción del precio del ciclo actual empieza a superar estos ciclos, probablemente el tope va a ser antes también. Pero nuevamente todo esto es especulación, que es importante conocerla, es importante ver los patrones de Bitcoin, ver cómo se ha comportado el precio en general, pero al final de cuentas va a ser en esos momentos específicos y lo que nos digan los datos en esos momentos lo que nos va a ayudar a tomar decisiones más acertadas, no por algo que se mencionó meses en antemano. Pero bueno, ahora que estamos acá,
pegando con estas resistencias, ya pasamos la etapa en donde tuvimos un rango que fue invalidado por un fake out. Y como ven, fake outs es una trampa muy normal de los mercados, aún así llevándonos a puntos de compra que siguen siendo válidos como esta línea de tendencia. Hemos creado esta nueva línea de tendencia con mínimos y máximos mayores. Ayer, en el video de ayer, estaba mencionando que ya hay activos y principalmente índices de diferentes mercados ya en máximos históricos, como la bolsa de Canadá y la de Alemania. Y la de Japón está cerca. La única que no lo está haciendo en este momento, bueno, es la bolsa. De hecho, Bitcoin está más cerca de romper que la bolsa. Algo que hemos utilizado constantemente para ver fuerza de Bitcoin antes de que Bitcoin la demuestre es OBV, On Balance Volume, y este sí tuvo el breakout en esta etapa en donde lo tuvo antes de Bitcoin y Bitcoin comenzó a subir. Ahora OBV está justo en una resistencia, no se ha adelantado a Bitcoin en sí, está exactamente en la etapa en donde fue el máximo anterior. Entonces OBV todavía no nos ha dado esa señal. Probablemente lo que podríamos ver es que esto es un cup and handle. Si saben cuál es este patrón, es un patrón muy alcista. Cup llega al punto inicial, handle, para después tener un breakout. Y este patrón suele tener un impulso fuerte al alza. Eso sí, no se ha confirmado aún, pero es lo que podemos ver actualmente en señales de este tipo. Obviamente la psicología es de mayor precaución en esta etapa. Cuando estábamos acá, ¿cuál era la psicología? Era FOMO, completamente FOMO. Es como, bueno, esto va a seguir y va a seguir. Aquí estuvimos mencionando que esto es una resistencia y que había que ver acción del precio porque es realmente una resistencia. Esa acción del precio se terminó convirtiendo en un retroceso más fuerte para un mejor punto de entrada y ahora estamos exactamente acá. Pero ya es un escenario distinto. Esto es recuperar después de un fake out. Es más probable ir al tope del rango como estamos ahora. Y en general muchas altcoins, mucho cripto, Bitcoin mismo está consolidando. Algunas están teniendo mayores retrocesos, pero bueno, Ethereum era de las que esperábamos que si estos eran los fondos, tenía que salir con fuerza este breakout porque Bitcoin ya lo había hecho. Ahora Ethereum ya lo hizo y retomó este rango. Está manteniendo estos soportes mientras Bitcoin está consolidando. Entonces parece que Ethereum sí va a comenzar a ganar en general, puesto que el impulso que tuvo desde los probables fondos, y digo probables porque básicamente tiene que hacer un mínimo mayor a todos los ciclos anteriores y eso fue lo que logró hacer. Simplemente fue acercarse bastante al mínimo del ciclo anterior. Esto siendo igual a un mínimo mayor, es una etapa para crear fondos, aunque tenga un retroceso a hacer un doble piso o un mínimo mayor más todavía, sigue siendo etapa donde crea esos fondos, aunque siempre y cuando se mantenga encima del mínimo del ciclo anterior. Y también hemos visto, debido a esto, no solo el hecho de que Ethereum creció más que Bitcoin en los últimos días, sino que también Ethereum le está ganando a altcoins específicas como Ripple. Ahora, eso no significa que Ripple no pueda seguir, pero si vemos Ripple, Ethereum, claramente esta resistencia está demostrando que ahora, en los últimos días, Ethereum le gana a Ripple también. Es por eso que de las últimas compras, el mayor porcentaje preferí colocarlo en Ethereum, porque aunque todo el mercado de cripto ha estado subiendo las últimas semanas, parece que Ethereum le está ganando no solo a Bitcoin, sino también a Ripple y probablemente a muchas otras altcoins. Y después de esto, cuando lleguen otras altcoins a empezar a ganar también, que lo van a hacer en algún momento, las ganancias de Ethereum podrán también utilizarse para esas otras altcoins. Así que estamos cerca de la siguiente decisión, ya sea el breakout o el retroceso. Justo en resistencias creo que no hay que tomar muchas decisiones, más que sostener o tomar ganancias. Porcentajes no me refiero a todo el portafolio, al momento que se quiera. Todo el mundo puede hacer lo que quiera con su dinero, pero claramente no son puntos de compra, al menos de que veamos ese retroceso. Pueden seguirme en todas mis señales de compra y venta, resolver cualquier duda conmigo, mentorías semanales adentro de proplantrading.com, curso de trading e inversiones también paso a paso. Les dejo ese enlace abajo, les dejo otro video aquí mismo en la pantalla. Déjenme un like, comentarios abajo siempre bienvenidos y nos veremos en el siguiente. Chao.